tardes. Sean todos bienvenidos al noveno webinar interactivo de Conversaciones Fluidas, en conmemoración a los 60 años de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Mi nombre es Dayana Pita y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad y a manera de optimizar la comunicación, queremos dar las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos desactivados, configurar la vista como en foco y por último, hacer las preguntas en el chat. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, le daremos la palabra al profesor José Miguel Divazón, actualmente presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos ustedes que asisten a esta novena edición de las Conversaciones Fluidas. Quiero agradecer en nombre de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica y en el mío propio la oportunidad que nos ofrece la red de jóvenes profesionales de referirnos a ustedes el día de hoy. Como lo acaba de mencionar la ingeniero Pita, con esta charla queremos dar inicio a la conmemoración de los 60 años de la sociedad. Desde el día de hoy y por los próximos meses iremos haciendo diferentes actividades que busquen recoger y proyectar la gran contribución que hizo a la sociedad en el desarrollo de la infraestructura hidráulica del país. Y por supuesto, rendir homenaje a todos aquellos que con profesionalismo, tesón y gran compromiso levantaron una organización que en todo momento ha buscado contribuir porque nuestro país sea digno de todos los venezolanos. El día de hoy le damos la palabra a un expresidente de la sociedad, excelente ingeniero y aún mejor profesor, el ingeniero Mario Mengual, que nos ilustrará en relación a unas obras hidráulicas singulares que integran aspectos ambientales y civiles, hidráulicos, estructurales y geotécnicos. El viernes 11 de junio estaremos apoyando en el Foro del Agua en Venezuela, promovido por el Colegio de Ingenieros, con la participación de los ingenieros Sardi, Gutiérrez y Bauzón. Posteriormente, el 6 de julio, nos encontraremos aquí en una nueva entrega de las conversaciones con otros expresidentes de la sociedad, quienes queremos hacer un merecido homenaje. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos han brindado y sin más dilación pasemos a escuchar la interesante charla del profesor Mengual. Bueno, me perdonan la disquisición, ¿me escuchan bien? Ya que tuvimos un pequeño problema. Muy bien. Primero que nada, buenas tardes a nuestros queridos invitados asistentes. Intentaré por encima de todas las cosas que esta conversación sea en lo posible interesante y adicionalmente les entretenga, que es uno de los objetivos principales de esto. Por supuesto, deseo agradecer a YPN de Venezuela que la invitación que me ha hecho conjuntamente con la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se los agradezco muchísimo, es un verdadero honor. Y por supuesto me uno a la celebración del 60º aniversario de la sociedad y felicito a un excelentísimo presidente que ha tenido él y unos anteriores, entre ellos el ingeniero Marcano, al ingeniero José Divazón, cual me parece que hace un papel excelente. Si es tan amable, la primera diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien, la anterior, perfecto. Lo que ustedes tienen delante es una fotografía satelital donde se muestra primero esta girada en sentido antihorario 90 grados. Por lo tanto, realmente el norte es hacia la izquierda. Ahí vemos dos quebradas muy típicas del litoral, entre ellas la quebrada Tacagua y la quebrada La Zorra. Ellas, por supuesto, estarían descargando hacia el norte, hacia arriba, y el objetivo de nuestra conversación es fundamentalmente la quebrada Tacagua, un problema que ocurrió muy atípico y muy particular en la quebrada Tacagua. Como ustedes ven, la quebrada Tacagua, la línea azul oscura representa el tramo que se canalizó, que tiene unos 5 kilómetros de largo, es una canalización rectangular en concreto con todas las de la ley de las canalizaciones clásicas y fue escogido por la Unión Europea o la Comunidad Europea para ser donada al gobierno venezolano mediante un aporte del 85% de todo el costo de esa canalización, más otras obras adicionales que también se hicieron. Fíjense que ella tiene un trazado que es simplemente el trazado que tenía ella originalmente, tiene un pico muy extraño que se debe a una formación rocosa que existe, que obliga a que tenga ese trayecto. Fíjense que descarga en unos espigones a nivel de Puerto Viejo para buscar una profundidad del agua adecuada, etc.
¿Por qué esta quebrada? Primeramente, este es el dren primario que existe en el litoral. Tiene una capacidad, tiene un caudal de 100 años de frecuencia, estimado en el orden de los 900 a 1000 metros cúbicos. Tiene una cuenca sumamente grande. Y para que tengan ustedes una idea, esa cuenca se inicia desde el cerro donde se encuentran los túneles de la planicie, que ahí está el barrio del Observatorio de un lado, el 23 de enero del otro, y de ahí comienza la cuenca de la quebrada Tacagua. El punto más singular de la quebrada Tacagua es lo que se llama el cañón de Tacagua, para lo que a nosotros nos interesa, que es un cañón que puede tener más de 100, cientos y tantos metros de altura, y ese cañón a su vez tiene tan solo unos 10, 15 a 20 metros de ancho. Es decir, es una restricción total y equivale a como si tuviéramos una especie de represa con una abertura estrecha que está colocada y que coincide con el cañón. Ese cañón tiene la misma longitud aproximadamente que tiene el túnel Boquerón 1 y ese cañón va pegado al túnel. En otras palabras, cuando ocurrieron los deslaves del 99, que es el objetivo de toda esta conversación que vamos a tener, la quebrada Tacagua, aguas arriba del cañón, fueron impresionantes todos los daños que ocasionaron los deslaves, tales que inclusive se llevaron la tubería que abastecía de agua el litoral desde Caracas. Cambió completamente la configuración del cauce. Pero al llegar al cañón, por supuesto, se genera un remanso altísimo que baja automáticamente la velocidad de ese deslave o de ese flujo de detritus, como se quiera llamar. Y eso hace que el flujo de detritos simplemente comience a sedimentar todo lo que trae. Y las aguas que pasan a través del cañón, producto del efecto de ese remanso a la entrada del cañón, nosotros vamos a ver que son aguas que pueden llegar hasta flujo hiperconcentrado o simplemente concentrado, y son las que tenemos en el trayecto de la canalización que ustedes ven pintada de azul. Es decir, los deslaves son preocupantes aguas arriba del cañón de Tacagua. No tienen relevancia por la existencia del cañón de Tacagua, aguas abajo del mismo. Sin embargo, existe un punto de ser un afluente, en este caso, donde ven ustedes el botón amarillo que dice presa. Ese botón amarillo representa un pequeñísimo afluente de la quebrada Tacagua, donde está el botoncito amarillo, la aguja del alfiler, y que no tendría absolutamente ninguna relevancia, pero que se encuentra abajo de el cañón de Tacagua. Es decir, él no tiene el efecto moderador de ese cañón. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el problema de ese pequeño afluente? Aquí se ve claramente. Aquí tenemos una fotografía desde aguas abajo hacia aguas arriba. Fíjense que se ve allá al final un cerro. Es una quebrada de alta pendiente, fuerte, de una cuenca relativamente muy pequeña, pero conseguimos en este punto, que está como a 100 metros de caer en el cauce de la quebrada Tacagua, y después vendría la canalización, tenemos una serie de rocas de gran tamaño. Fíjense ustedes al hombre que está situado en una de las rocas, el tamaño que tiene el hombre y el tamaño que tiene la roca. Se estima que ellas andan en el peso de las 25 toneladas, en ese orden, 25, entre 20 y 30 toneladas pueden estar. Fíjense que ellas no pertenecen para nada a los lados, es decir, no son bloques desprendidos a los lados, porque fíjense la formación del estribo que tenemos del lado izquierdo, fíjense del lado derecho. Por otra parte, entre esos bloques no se ven árboles grandes, es decir, son recientes. Lo único que se ven son arbustos que crecieron en el fondo de la quebrada. Entonces, eso fue sumamente preocupante porque ninguna canalización ni ninguna estructura es capaz de soportar el arrastre de un bloque de eso y simplemente lo obstruiría y se perdería el efecto completamente de la canalización. Y toda esta estructura se encuentra situada aguas abajo del cañón de Tacagua. Entonces, la gran pregunta es: ¿de dónde vienen esos bloques? Se remontó a la quebrada completamente, se pasaron por varios sitios y como a más de 1 kilómetro de distancia de esta zona se consiguió una parte donde la geología presentaba grandes bloques de roca no lajosos, es decir, que se desprendían en forma de bloque y ahí se generaba. Entonces viene la primera gran pregunta: ¿cómo es posible que una pobre quebrada que tiene un caudal relativamente muy pequeño haya sido capaz de trasladar 1 kilómetro de distancia esos bloques de 26 toneladas? Esa es la gran pregunta. Entonces, esto es algo absolutamente atípico dentro de todo lo que yo vi
en todas las obras que se diseñaron y todos los cauces que había en el litoral central, carece de explicación y tiene una sola explicación. Esa pequeña quebrada sufrió un deslave, un fuerte deslave. Como ustedes saben, y lo veremos ahora, el material del deslave tiene una densidad, un peso específico, perdón, muy similar al del concreto. Es decir, estamos hablando de unos 2.400, 2.500 metros cúbicos, kilogramos por metro cúbico. Es decir, si ustedes ven un deslave, pareciera el flujo igual que vierte un camión mezclador de concreto. Cuando sale el concreto, eso es prácticamente el mismo material del deslave. Claro, una roca de esa pesa 26 toneladas, pero si el peso específico del líquido o el pseudolíquido donde está colocada es más o menos parecido al de ella, ella flota. Entonces ella realmente no puede ser arrastrada ni lo es. Lo que ocurre simplemente es que viene en un estado de pseudo flotación, avanzando por el río, y ustedes lo ven en la fotografía de los deslaves, como las rocas grandes asoman, se hunden, pegan en el piso, rebotan, vuelven a asomar, y así se van trasladando a una velocidad similar a la que tiene el flujo del deslave propiamente dicho. Entonces, la siguiente, por favor. Dándole muchas vueltas y viendo todo lo que se conoce y los tipos de prisas que existen y de estructuras que existen para retener, finalmente, y ese es el objetivo precisamente de cómo se llegó a eso, de esta conversación, finalmente se llegó a la estructura que ustedes ven. Ustedes ven los dos hombres que están colocados al pie de la estructura y observan que se trata de una estructura de concreto, una presa de concreto de una forma especial. Es muy pequeña, sumamente liviana, tiene muy poco material. Y en la parte superior o en la abertura tiene colocado unos peines de acero que son elementos tubulares. Porque la única manera que se tiene de detener una roca de 26 toneladas que trae una energía cinética monstruosamente grande es aplicando los conceptos de transferencia de energía y transformando su energía cinética en otro tipo de energía, que es la energía de las deformaciones plásticas que ocurren en el acero de esas tuberías. En otras palabras, nosotros, y lo normal es que cada vez que se habla de este tema, se habla siempre de que las rocas producen una fuerza. Y entonces nosotros tenemos que calcular elementos que soporten esa fuerza. O las rocas y el flujo generan unos diagramas de presiones especiales. Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para soportar esos diagramas de presión. Aquí el problema es totalmente distinto y es muchísimo más complejo. Aquí no es un problema de fuerzas ni de diagramas de presión. Es un problema de energía cinética de la roca que por pesar 26.000 kilos e ir a velocidades entre 3, 5 metros por segundo va a generar una energía cinética que no hay que absorberla de alguna manera. Entonces, ¿cómo se llegó finalmente a la conclusión de que era factible hacer eso? Mediante energía de deformaciones plásticas en tuberías de acero. Aquí vale la pena hacer una pequeña acotación. Es la primera vez que me pasa en mi vida. Yo normalmente calculo, me toca diseñar estaciones de bombeo, de obras de derivación y en otros sistemas de abastecimiento, etcétera, lo cual corresponden obviamente a la parte de la ingeniería mecánica. Y la parte de la ingeniería mecánica es la precisión absoluta, donde las mediciones son en milímetros y se llega inclusive a las décimas de milímetro. Sin embargo, eso hace, todo está absolutamente normalizado y no hay para dónde coger. Es decir, es la antítesis absoluta de lo que es la hidráulica fluvial, donde la unidad de la precisión puede ser el metro. Nadie se pone a decir que el cauce principal de un río mide 18 metros con 43 centímetros ni nada de eso. Mide 40 y tantos metros, 48, depende si pasó una creciente, si se movió, si se depositaron, etcétera. Pero no solamente que se trata en este caso de un problema de precisión, sino que es que estamos estudiando un flujo que además es torrencial. Es decir, que es inestudiable, por así decirlo. Pero es que además de ser torrencial, resulta que es un flujo de detritos o un deslave cuyas densidades están en el orden de los 2.400, perdón, sus densidades no, sus pesos específicos, 2.400, 2.500 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la conversación? Ver
cómo nosotros llegamos a que debía de ser una estructura de ese tipo, cómo se diseña esa estructura y cómo se construyó esa estructura. La siguiente, por favor. Entonces, tal como dijimos, los flujos torrenciales tienen esas características. El poder destructivo es monstruosamente grande. Quiero recordarles que no es lo mismo un deslave que una inundación. La inundación se inunda, se llena de agua, se pierden los enseres, la gente se trepa en el techo de las casas. Pero cuando pasa, se perdieron la lavadora, los infartos eléctricos, los mobiliarios de la planta baja, etc. En el deslave no. En el deslave todo queda sepultado, incluyendo los muertos. Por eso en el litoral todavía se discute cuántos muertos hubieron en diciembre del año 2000. Fueron miles de muertos. La gran mayoría ni siquiera se obtuvo los cadáveres de ellos. Entonces, cuando hay deslave, ¿con qué elementos contamos nosotros? Contamos con las presas, que pueden ser normalmente abiertas o cerradas. Ahora veremos una pequeña reseña de lo que son, para ver si nos sirven o no. Y después de las presas, donde hemos detenido los sedimentos, se generan canalizaciones que van al mar. Entonces, esa agua que tiene solamente unos sedimentos en suspensión y no poco arrastre, ya que los demás se quedan dentro de la presa, esa agua se dirige por la canalización que lo maneja perfecto y se deposita en el mar mediante espigones normalmente. Siguiente, por favor. Entonces vamos con las presas cerradas. ¿Qué es una presa cerrada? Si quieren, pasen a la siguiente y lo vemos más claro. Una presa cerrada es esta estructura que se presenta aquí. Es decir, es una presa cuya finalidad es retener todos los sedimentos que trae la quebrada. Los retiene porque no pueden pasar físicamente. Las velocidades bajan y sedimenta. Y ella va a llegar un momento que se va a llenar. Ahí no está hecha ni muchísimo menos para rocas ni nada por el estilo, sino ella es para sedimento fino y por eso se llama presa cerrada. Fíjense el caso, esta presa está vista desde aguas arriba. Se han utilizado el método de gaviones, que ahora vamos a hablar de ello, para ser construida. Tiene una abertura, como ustedes la ven, que es el aliviadero, y hay una estructura en la esquina superior izquierda, que es la bomba de concreto, está rellenando de concreto el aliviadero. La base del aliviadero se estaba vaciando en este momento. Entonces, fíjense que esa presa de este lado agua arriba tiene una pendiente 0.8 a 1 y la presa es muy sencilla. Cada vez que bajamos 1 metro, metemos un gavión de 1 metro por 1 de ancho. Entonces, esos gaviones, por supuesto, tienen sus limitaciones. Mucha gente dice, no, yo prefiero las presas de concreto porque a mí no me dan garantía los gaviones ni nada, todo depende. En este caso, todos los gaviones que se utilizaron, la malla que se empleó fue una malla importada de Brasil, de los gaviones, que es de un calibre considerable, con un tejido especial. Y lo más importante de todo, está revestida de una aleación especial que es a base de zinc y de aluminio, se llama galván, y esa aleación hace que ella dure muchísimos años bajo la acción del agua, la intemperie, etc. Pero tiene sus limitaciones. La primera es, no puede haber ninguna piedra que la golpee, porque donde la golpea, la debilitan y le quitan su revestimiento de protección a la malla. Y no puede haber ningún flujo con sedimentos que circule cerca de la malla, porque eso es un abrasivo y también le quitaría, por supuesto, esa protección especial. ¿Eso qué quiere decir? Que todas aquellas partes donde va a haber flujo de alta velocidad, fíjense que aquí no hay roca porque es una presa cerrada, esto lo que va a rellenarse es de gravas, arena y pequeñas piedras de 5 o 10 centímetros de diámetro, si acaso. Fíjense que toda la superficie que van a ser tocadas por el agua tienen que ser revestidas en concreto armado. La siguiente, por favor. Fíjense que esta es la vista aguas abajo de la presa. Por supuesto, la pendiente, en este caso, si arriba era 0.80 a 1, aquí es 0.20 a 1. Primero, ¿por qué se hace esa pendiente? Porque cuando sale el chorro de agua del aliviadero, cuya losa ya fue vaciada en este momento, como ustedes ven, el chorro va a describir una parábola y esa parábola va a alejar el chorro cargado de sedimento
con un poder abrasivo brutal de los gaviones de la cara aguas abajo donde le ocurre, y va a caer en el pozo amortiguador que ustedes ven armando los aceros del pozo, y ahí se va a generar la disipación de la energía de la caída, etc. Ustedes ven en la parte inferior unas tuberías que asoman, son tubos de acero normales, de 24 pulgadas, en este caso 600 milímetros, que reciben el nombre de mechinales. Y el único objetivo que tienen ellos es que en la operación normal de esa quebrada, ellos se comporten como las alcantarillas de una carretera, es decir, todo lo que viene pasa. ¿Para qué? Para que la presa esté vacía. ¿Vacía para qué? Para estar preparada para recibir la cantidad gigantesca de sedimento que ocurriría en el deslave, los cuales son cuando los tiene que retener, porque es cuando van a existir las consecuencias graves del fenómeno. Una vez que la presa se rellena, ya no sirve, ya no carga más sedimento, se quedó rellena, pero sí tiene un efecto secundario. Al levantar el fondo del río, en este punto se crea un escalón, la pendiente aguas arriba se vuelve más suave del río, el río mejora su régimen y es menos probable que ocurran deslaves en él. Y esa sobrecarga de sedimentos que ocurre va a su vez a estabilizar el material suelto de las márgenes del río, con lo cual se logra ese efecto. Pero se perdió el efecto primario de la presa, que era retener los sedimentos. Siguiente, por favor. Caemos, aquí tienen ya una vista, fíjense que relativamente y razonablemente son bonitas estas presas, están muy bien construidas, ven todos los aviones colocados, los mechinales, el pozo amortiguador, que es un pozo clásico para recortar la longitud, se utilizaron esos bafles que tiene la parte inferior, y ahí es donde se pegaría el inicio de nuestra canalización. Para que sepan, esta presa no ocurre en la quebrada Tacagua. Es la primera presa que construyó Corpo Vargas en una de las pequeñas quebradas que más problemas y más muertos ocasionó, se llama el Piache. La quebrada del Piache pertenece al río Mamo. A mí me tocó estudiar todo el sector, todas las presas, e inclusive parte de la canalización del río Mamo a nivel de anteproyecto. Una vez que entra la Armada a construir la canalización del río Mamo, yo procedo a retirarme totalmente del proyecto. Yo no soy marinero, ni gracias a Dios, ni nada de eso. Entonces, como ustedes la ven aquí, no tiene nada de particular. Es una presa cerrada, todo lo que entre en ella se tiene que quedar adentro hasta el momento en que se llene. Y cuando se llene, ya no sirve para nuestro propósito. Pasemos a la siguiente. Vamos ahora con las presas abiertas, que tienen otro propósito diferente. Las presas abiertas son coladores. Ellas cuelan, tienen unas ranuras verticales especiales que se le hacen, que ustedes la van a ver ahora. Por favor, si son tan amables, la siguiente, para que vean un caso típico. Esta presa que ven aquí está en pleno proceso constructivo. Y esta presa es sobre el río Camurí Chico, que fue el río que en comparación con lo demás, para el área que tiene esa cuenca, movió mayor cantidad de sedimentos de todo el litoral. Entonces, esta presa que está en construcción, repito, fíjense ustedes que ella es de gaviones y tiene unas ranuras. Esas ranuras, que en este caso deben de ser de 1,20 m, por ejemplo, dejan pasar rocas del orden de los 90 centímetros. Todas esas rocas pasan, las otras, las mayores, que no puede ser tratadas ni movidas por la propia canalización agua abajo, son retenidas por la ranura. Es decir, esta roca, esta presa se va a llenar de rocas mayores en tan promedio de 90 centímetros. Fíjense que aquí los sedimentos finos salen. Esta no es una roca para atrapar sedimentos. Y la canalización que se diseña agua abajo debe de estar prevista para que sus rangos de velocidades sean capaces de arrastrar hasta el mar las rocas que dejan pasar, obviamente, esa ranura. Fíjense que en este caso es una configuración totalmente distinta. Esa ranura que ustedes ven, el espesor es 25 centímetros de concreto armado en 2 capas. No vayan a creer que eso es un revestimiento, ni mucho menos. Esa ranura se vacían conjuntamente con los gaviones ya colocados, es decir, las ranuras quedan empotradas y fijas a los gaviones adyacentes. Y en la parte de aguas arriba, las ranuras asoman una buena cantidad hacia afuera de los gaviones. ¿Por qué? Para que cuando se dirijan las rocas y vayan a entrar por esas ranuras, no toquen para nada en movimiento los gaviones que tienen. Entonces las entradas nosotros las prolongamos hacia aguas arriba y, por supuesto, esos espesores de losa y paredes de 25 centímetros en la entrada tienen unos marcos de acero de 15 por 15 centímetros, unos ángulos en todo el perímetro de entrada con espesores de media pulgada,
los cuales se colocan antes del vaciado y por supuesto son inamovibles. Eso es para que las propias rocas que entran no destrocen prematuramente la entrada del concreto, sino sea unos elementos de acero muy fuertes, muy resistentes, y fijo a ello lo que la detenga. Como pueden ver en la parte aguas abajo, que es lo que se muestra aquí desde aguas abajo, una vez que, fíjense que las pendientes son igualitas que en las otras, 0.20 a 1, 0.80 al lado aguas arriba, no hay ninguna diferencia con respecto a eso. En esta presa se optó por empezar a construir algo así como media presa, dejando un pase en el medio para poder entrar y salir a través de ella. Este dato es muy importante para que lo diga sobre todo el ingeniero Germán Uzcategui, que es un hombre de una probidad extraordinaria. Ustedes ven que el pozo amortiguador se usó otra opción, que es la de hacer una cuadrícula simplemente de vigas de más de 2 metros de altura de concreto armado por 1 metro de ancho. Y se crea una cuadrícula. ¿Y para qué nosotros vamos a usar concreto para meterle adentro? No, la llenamos de la roca, que es lo que abundan en el sitio, la sacamos por el hueco este que ustedes ven, y la íbamos colocando, se iban colocando dentro. Entre paréntesis, yo de esta hora no tuve nada que ver con la construcción, sino fui simplemente el proyectista. Pero como se hizo la mitad de la estructura o algo así, fíjense que el constructor decidió que él iba a dejar las vigas semi-vaciadas hasta una cierta distancia con el acero saliendo, para después, cuando siguieran construyendo la presa, seguían construyendo sus vigas. Fíjense que si agua abajo pasa lo mismo. Fíjense que si ven cerca del jeep, del vehículo que tienen ahí, ustedes tienen una especie de muro vertical que asoma. Ese es el gran dentellón del pozo amortiguador. Porque ¿cuál es el problema que tendría esta presa? Que es la presa de Río Camurí. Se hicieron todos los estudios y calicatas, etcétera, y se obtuvo de que todavía en esta zona había material acumulado, sedimentado, y que por los problemas de la estabilización y de este tipo de régimen que iba a ocurrir, ese fondo iba a pivotar en un punto que está más aguas abajo, que es el comienzo de la canalización, que es de concreto, como una especie de pseudo aliviadero que se genera abajo. Y entonces, al pivotar este fondo, que es artificial, porque aquí acababa de ocurrir el deslave hacía meses, él va a comenzar a descender. Entonces, ¿qué propiedades tiene este pozo amortiguador? Que la roca, en lo que el fondo baje, las rocas van bajando. Y nosotros vamos cogiendo más rocas, que es lo que nos sobra, y la vamos colocando encima y vamos restituyendo nuestro pozo amortiguador. La siguiente, por favor. Ustedes tienen ahora aquí, fíjense la gran diferencia con la otra, la roca, la presa terminada. Fíjense que de nuevo tiene su aliviadero arriba gigantesco, porque las crecientes son grandes, para en caso de que ella se llenara completa. Fíjense que está totalmente revestido por concreto, exactamente igual que la ranura. Ustedes están viendo del lado izquierdo, que está desde aguas abajo, las 4 ranuras que vieron en la foto anterior. En el medio yo dejé un cajón, igual que un cajón de drenaje, pero es un cajón vial. ¿Para qué? Para que entren los camiones, para poder roqueros, para poder cargarlos con la roca y volverla a vaciar, para tener siempre nuestra presa, porque esta no es como las presas cerradas. Esta presa hay que vaciarla para que pueda seguir en operación después de que ocurra un deslave. Fíjense que había 3 ranuras más del lado izquierdo, por supuesto. Ahora lo van a ver. En ese cajón se colocan unos tubos verticales de acero debidamente calculados para dividir el cajón en vanos similares a los anchos que tiene la ranura. Es decir, el cajón probablemente iba a tener 4 vanos del mismo ancho que tiene la ranura e iba a actuar como ella. La forma como se colocan los tubos es como se mete un espejo en los baños. Tiene 2 marcos, se eleva y después se baja, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles, pero aquí lo ven. Lo más importante ahora es esto. Ustedes ven y ¿qué aprecian? A mí me invitaron ese día. Miren, aprecian que todo está perfectamente construido. Hay una rampa que se hizo para poder acceder al cajón vial para poder vaciar la presa posteriormente. Y no hay nada más de particular que observar. La siguiente, por favor. 10 años después de que hace esto, nuestro querido amigo, el ingeniero José Luis, del Instituto de Mecánica de Fluido, se le ocurre hacer una visita a todas las presas del litoral para ver cómo se estaban comportando, y me manda a mí una fotografía escandalosamente graves, donde se ve que el pozo amortiguador
el pozo amortiguador está igualito que la primera foto que yo le mandé, donde solo se había hecho un pedazo del pozo amortiguador. Y en la parte central, que es la más grave, no se hizo nada. Fíjense la caída de las vigas a medio vaciar, que coincide con el ángulo normal que uno deja después del vaciado. Fíjense las cabillas donde se tenían que amarrar, etc. Y fíjense que las vigas están en el aire. O sea que el fondo bajó. Pero esto no es lo más preocupante. La siguiente, por favor. Fíjense que el ingeniero observa y toma una foto para ver qué le había pasado al fondo. Fíjense lo que bajó el fondo. Originalmente, vean los tubos famosos que les dije en la esquina superior izquierda. Originalmente, esos tubos negros son los que van a generar las ranuras o el ancho de ranura dentro del cajón de paso. Ese cajón de paso, la losa es de 60 centímetros o 70 centímetros de espesor, al igual que los muros laterales y que la losa superior. Aquí las estructuras son monstruosamente desde el punto de vista estructural, porque todos sabemos a lo que esto pudiera estar sometido. Entonces notamos que el fondo que estaba originalmente y tapaba esa misma losa el día de la inauguración, resulta que se descubre una losa de 70 centímetros. Después un primer gavión que se había colocado de 1 metro de altura. El segundo gavión de 1 metro de altura, que todo el mundo decía, pero chicos, ustedes lo que se dedica es a enterrar gaviones dentro del cauce del río. No, no es enterrarlo, es que la previsión es que iba a descender fuertemente el cauce del río. Y abajo notan el lecho original descubierto del río donde se construyeron los gaviones, donde ustedes pueden observar piedras más o menos grandes. Entonces, ¿cuánto bajó? Vean el tamaño de la persona, del ingeniero que se encuentra ahí en la foto. Eso bajó más o menos 3,60 metros, 3,70 metros, 3,80. Y esto fue en el 2010, 2011. Con todo eso, la presa no se ha caído. En aquella época no se ha caído y yo no he oído que se haya caído. ¿Y por qué no se ha caído? Bueno, porque el fondo no es que son unas arenitas y unos limos, no, el fondo son fundamentalmente rocas de buena calidad, muy profunda. La estructura esta de la presa específicamente tiene la gran ventaja de que ese cajón, que es muy rígido y es muy largo, no pesa nada porque está vacío, no tiene nada dentro. Entonces realmente pesa poco para los efectos de la estabilidad de la presa. Entonces aquí surgiría la primera pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con el pozo amortiguador? ¿Por qué no siguieron construyendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es el objeto precisamente de esta conversación, ni mucho menos, pero sí es una denuncia que yo siempre elevo. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces nos empezamos a hacer preguntas como esta. ¿Qué pasa si un bloque de roca en un deslave con un peso de 26,000 kilos llega y golpea la presita del Piache? Bueno, hace un boquete, sale disparado, destroza la presa, no hay manera humana de detener con esos gaviones simplemente una roca de 26,000 toneladas. ¿Qué ocurre si se lo intentamos hacer a esta? Ella va a llegar, no va a golpear los gaviones, golpearía las prolongaciones de los famosos ranuras que tenemos en concreto armado, destrozaría el concreto de la ranura del golpe que le daría, deformaría totalmente porque la ranura se desplazaría y arrastraría parcialmente los gaviones hacia afuera y la estructura quedaría virtualmente deshecha. Es decir, no son apropiadas tampoco. Y entonces caemos en la gran pregunta, ¿y por qué las demás presas sí son apropiadas y esta no es apropiada? Bueno, porque las demás presas reciben el impacto de roca de 200, 300, 400, 500 kilos como mucho, ¿de acuerdo? Pero esta presa, la que nosotros tenemos que diseñar ahora, no es 300 ni 500, son 26,000 kilos. Y entonces nos damos cuenta que aquí no es el problema de simular una fuerza. Aquí el problema es un problema gravísimo de energía cinética que tiene la roca de 26,000 kilos de peso, la cual se mueve a una velocidad de 4, 5, 6 metros por segundo y contra lo que impacte lo destruye. Si ustedes pusieran una presa de concreto, la pulveriza completamente porque la roca es más dura que el concreto sobre el cual ella va a chocar. Entonces, el problema que enfocamos es que aquí se necesita transferir y convertir
la energía cinética que trae esa presa, esa roca, en otro tipo de energía que sea controlable. Ese otro tipo de energía, la única energía factible que existe aquí, por ejemplo, en la autopista, todos vemos que se ponen defensas flex beam, los carros chocan, deforman la defensa, el carro también absorbe parte de la energía de deformación y la gente se salva. Después cambian la defensa torcida por una nueva y se acaba el problema. ¿Qué pasa si ponemos una de concreto? El carro se destroza, los pasajeros se matan y la defensa se parte en bloquecitos, como nosotros vemos esa defensita que tiene la ahora por poner modernamente en la autopista. Entonces, ¿qué sacamos nosotros de ahí? Que las absorciones de grandes masas de energía tienen que ser hechas por las deformaciones plásticas de la ductilidad de los materiales. En este caso, ¿quiénes son los materiales? Los metales. Y de los metales, ¿quién es la reina de los metales para esto? El acero al carbono. ¿Y dónde está el acero al carbono? En toda la santa tubería que tienen los acueductos y alguien más, la industria petrolera. Es decir, esos tubos costaron 4 lochas. Son tubos de 16 pulgadas, 400 milímetros, media pulgada de espesor, que para la industria petrolera es el espesor mínimo que ellos pondrían, porque no es la industria del agua, ni mucho menos. Y entonces, si nosotros permitimos un choque contra esa estructura se va a deformar. Y esa deformación plástica, ¿qué se va a deber? A la absorción de la energía cinética que trae. Entonces, lo que nosotros llegamos a una conclusión viejísima, que fue la misma que llegaría el señor que inventó la defensa flex beam, que es muchísimo, salva muchas más vidas y es muchísimo más conveniente cambiar una defensa cuando se doble y no le pasa mayor cosa ni al carro ni a los pasajeros, que ponerse a hacer estructuras que se destruyan completamente bajo el impacto de una de esas rocas. Y entonces ven ustedes cómo es la planta, ven en un corte por donde es más alto, se trata en este caso, y vamos a la sección transversal que está en el extremo superior derecho, vemos ahí cómo es esta presita. Esta presita prácticamente tiene poquísimo concreto, porque esta presa no funciona por peso ni por nada, ni remotamente. La presa, ven ustedes, unos pórticos triangulares, ¿de acuerdo? Donde en el lado de arriba va a venir la gran roca y va a golpear el tubo y él va a doblar ese tubo. Pero para que el tubo no trabaje en volado hay que poner un pie de amigo del otro lado, que es el tubo inclinado que ustedes ven tan simple y tan sencillo como eso. Entonces, por supuesto, esa presa que no tiene peso para soportar ni remotamente las fuerzas que se van a generar, tiene que estar anclada en donde en roca altísimamente competente. Por eso es que esto no se puede utilizar en cualquier sitio. Hubo que remontarse hasta donde había una garganta de roca competente para poder meterle dentellones y evitar el deslizamiento. Si ustedes ahora, ahí donde está el punto rojo, y gracias por colocarlo ahí, como se dan cuenta, ahí existe una pequeña raya punteada aguas arriba y otra raya punteada aguas abajo. ¿Cómo soportamos el volcamiento? Con anclajes pasivos perforados en la roca y fijados debidamente, y esos anclajes van a ser de cabilla de 1/3 octavos, muchas más del lado de arriba, porque es donde está la gran tracción en caso del choque, menos del lado de abajo, simplemente para evitar que del golpe tan brutal que va a recibir se afloje la presa y tienda a aflojarse todo el contacto entre la presa propiamente dicho y la roca de la fundación. Entonces, este es el elemento. Entonces, ustedes ven que es un elemento que se calcula con unos términos de la hidráulica fluvial. Se diseñan unos elementos de concreto que no tienen nada que ver en la historia, sino son simples cerramientos y la manera de unirlos a la fundación que de roca. Y las estrellas, ¿quiénes son? Unos tubos calculados de acuerdo a la ingeniería mecánica, los cuales van a generar rótulas plásticas en el momento que ellas sufran una deformación grave. La siguiente, por favor. Disculpa que le interrumpa, profesor, le quedan 10 minutos. Para avisarle que le quedan 10 minutos. Ah, perfecto. Bueno, entonces, las presas abiertas, como ustedes ya han visto, ya los criterios son los mismos de estas presas abiertas que de las otras. Yo tengo que separar de los tubos la misma cantidad que yo quiero del tamaño de la roca que yo quiero que ocurran. Tengo que verificar el cálculo del tubo principal, que es donde ocurre el choque, así como el pie de amigo que tiene atrás por pandeo. Todo eso forma parte de la ingeniería mecánica y se hace
tal como la ingeniería mecánica lo indica. Es decir, esta presa es más de ingeniería mecánica que de otra cosa. La siguiente, por favor. Entonces, verificamos la deformación plástica del elemento vertical con el choque que va a ocurrir, verificamos el pandeo del tubo inclinado, se verifican las distintas estabilidades por cualquier otra fuerza que son irrelevantes comparadas con las que hemos mencionado antes, y el cálculo del diámetro y espesor del tubo vertical se tiene que hacer, siguiente por favor, mediante este esquema tan simple que ven ustedes aquí. Se tiene un pórtico triangular, la fuerza F choca contra el tubo, lo deforma una cantidad delta, lo deforma. Eso genera juntas rótulas o juntas plásticas en A, B, D, C, etcétera. Se hacen aquí todos los cálculos y entonces nos da una relación que todo viene a depender al final del tubo que nosotros coloquemos y lo que recibe el nombre y del momento plástico del mismo, es decir, cómo se comporta con su módulo de sección plástica en condición de estado de fluencia. El material fluye y se deforma y en la medida que se va deformando, esa energía de deformación va a absorber el trabajo de la fuerza F que se desplaza delta y a su vez esa fuerza F con ese desplazamiento delta va a absorber la energía cinética correspondiente. La siguiente, por favor. Ahora en la quebrada Tacagua, al final de la historia, porque lo que viene ahora son aplicar las fórmulas que se dieron antes, queda que los elementos tubulares soportan cargas de 26 toneladas con una velocidad de aproximación de unos 4 metros por segundo. Eso da una deformación plástica horizontal resultante de 22 centímetros. En un tubo de 4 metros de altura que tienen ellos, 22 centímetros, es que el tubo está un poco doblado en el medio y la presa sigue operativa perfectamente. Cuando el tubo llega a unos niveles de deformación sumamente grandes, en ese momento se corta el tubo y se pone otro tubo nuevo y ya está. Los anclajes que resultaron, que son una parte vital y crucial, fueron 9 anclajes pasivos agua arriba, 3 anclajes pasivos agua abajo. La siguiente, por favor. Aquí tienen el cañón en B. Los hombres con la franela roja son los que están trabajando en este momento. Fíjense que el cañón tiene aproximadamente como los 90 grados y hay un buzamiento específico de la roca. La siguiente. Esa era una vista desde aguas abajo. Esto corresponde al estribo derecho. Fíjense que cómo buza la roca. Y es una roca tipo la Jose en muy buen estado. En este lado es donde se va a fijar parte de la presa. La siguiente. En este otro lado, como el buzamiento es contrario, tienen ustedes el clásico diente de sierra que se genera. Después de remover todo el material suelto, queda una superficie de esta naturaleza. La siguiente. Aquí están haciendo o preparando los elementos donde se tienen que parar para hacer las perforaciones para la colocación de los anclajes. Y con compresores se rompía la roca y se hacía la construcción del sitio donde iría ubicado el dentellón correspondiente. La siguiente. Fíjense que esto es un problema simple de ingeniería mecánica. O sea, tenemos 2 tubos que hay que unir, la ingeniería mecánica dice, no, señor, usted no puede estar soldando los tubos. Usted tiene que meter una placa de refuerzo en el medio, como está ahí. Los tubos se sueldan cada uno a cada placa. Pero como quedan los bordes arriba libres y con un golpe se pueden doblar, hay que poner los elementos cuadrados o rectangulares que ven en la parte superior. Y entonces ese es un nodo extraordinariamente fuerte. Todo eso se hace de acuerdo a la normativa de la SCE en cuanto a las uniones tubulares de ese tipo. La siguiente, por favor. Aquí están los tubos colocados y el inicio de la colocación del encofrado. La siguiente. La misma anterior, pero con la colocación de todo el encofrado. La siguiente. Por esta veredita que ustedes ven, era todo lo que se disponía para construir una presa que soporte el embate de una roca de 25 toneladas. Esta que ven aquí.
Por aquí caben 3 personas caminando. El tubo que ustedes ven rojo aproximadamente es la tubería de concreto que tenía 300 metros de longitud con una bomba especial, porque no había otra manera de llevar el concreto. Los tubos, unos fueron llevados mediante helicóptero, que se consiguió, porque pasar un tubo de eso que pesa, en ese tipo de tubería, es sumamente pesado por aquí, no hay manera humana de cargarlo. Entonces, probaron de todas formas y al final tomaron la decisión de trasladar los tubos por helicóptero. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta es la última, profesor. No importa. La última es esta. Es exactamente igual a la primera, pero otra vista distinta después de que transcurrió un tiempo. Ahí tienen la presa. Entonces, esta, les repito de nuevo, me tocó llevar un grupo de ingenieros que vinieron de afuera, me pidieron el favor a la Comunidad Europea para ver las obras de lo que ellos habían invertido. Y definitivamente la canalización de la quebrada Tacagua, que tiene 40 metros de ancho con muro de 6 metros de concreto radical, no le vieron nada de particular. Sin embargo, a todos le llamó extraordinariamente la atención, ni la presa de Camurí, ni ninguna. A todos le llamó la atención, fue esta por lo particular y lo atípico de su diseño y por el objetivo tan extraño que tiene. Si son, ahora lo desean y quieren hacer preguntas, con todo gusto intentaré responderle sobre esto o sobre los del AVE en general, lo que ustedes prefieran. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Ha sido muy interesante. En esta segunda etapa de la actividad iniciaremos entonces el ciclo de preguntas. La dinámica es la siguiente. Yo leeré las preguntas de los participantes y el número de preguntas que podamos abarcar dependerá del tiempo disponible. La primera pregunta la realiza Pedro Palma. ¿En estas presas de gaviones no hay necesidad de desasolve nunca? De desasolvarla, o sea, de vaciarlas, no. Las presas cerradas se llenan de material fino y después constituyen una especie de escalón que se crea en el río para mejorar considerablemente, bajarle la pendiente eminentemente. En la cerrada hay que sacar, que no es desasolvar, no son asolves, sino son rocas, hay que sacar las rocas que la rellenan para dejarla vacía, para prepararla para la llegada de un nuevo deslave que quiera Dios que nunca venga. Siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Henry Sarmiento. ¿Se han llegado a realizar ensayos a escala o modelos con este tipo de presas? Bueno, no existe mejor escala, mejor modelo que la que tienen ustedes construida ahí. Lo único que falta para probarla es que venga un deslave que, como les repito, quiera Dios que nunca ocurra. Por lo demás, aquí no hay nada novedoso, ni extraordinario, ni raro. Simplemente le van a dar un golpe y el tubo se va a doblar. Se doblará menos si la roca es más chiquita y viene a menor velocidad. Se doblará más en la medida de que ocurra lo contrario. Siguiente. La siguiente pregunta la realiza José Lozano. ¿En la actualidad existen avances tecnológicos como el uso de sensores remotos y sistemas de información geográfico? Venezuela posee gran cantidad de información pluviométrica, hidrológica, edafológica, geológica, tipo de suelo, uso, cobertura de suelo, consulto. ¿Se ha considerado el uso de sensores remotos, sistemas de información geográfica, para análisis de áreas o cuencas o microcuencas para proponer sitios de idoneidad para control de torrentes? Mire, uno de los puntos más importantes es prever el torrente. Torrente no, prever el deslave, porque el deslave mata gente y la evacuación es muy complicada. Porque se trata de casi una muy buena parte del litoral tuvo que ser evacuado y se murieron miles de personas. Entonces, lo importante es saber si pudiera ocurrir. Entonces, eso hay que irse principalmente a los antecedentes del deslave, que son lluvias, garúas prolongadas. Los frentes fríos del norte en diciembre generaron garúas, lluvias suaves, que duraron más de 3 semanas. Y ellas fueron simplemente debilitando y bajando el ángulo de todos los materiales que existían, de todas las capas vegetales, etcétera. Lo fueron debilitando. Después de eso, vinieron unos aguaceros extraordinariamente fuertes. Y eso terminó con que el río, al crecer y rozar con el material de fondo y de las márgenes, que estaba totalmente debilitado, comenzó a incorporarlo dentro de la corriente y a trasladarlo. Y eso es lo que se llama vulgarmente un deslave. Entonces, por supuesto, en el proyecto de la Unión Europea,
uno de los puntos que se colocaron fueron detectores de nivel de las quebradas, especialmente la Tacagua, que es donde ellos estuvieron, a fin de detectar si está empezando a haber una creciente extraordinaria para empezar a tomar las medidas de emergencia clásica de naranja, amarillo, naranja, rojo, etcétera. Todo eso, simplemente, si no se miden la cosa más sencilla que hay, que son las estaciones pluviométricas, imagínense ustedes cuando empiezan a ver en un sitio perdido un montón de alambre y dispositivos, van y se los roban. Entonces, lamentablemente, en la realidad, lo único que puede hacerse es creer en Dios y crear estructuras que sean capaces razonablemente y a un precio económico que se pueda para que salven la vida de algunas personas y retengan todo aquello mientras ellas se llenan y de al menos tiempo de evacuar a la gente. Porque la única solución de los deslaves es que no haya gente en donde ocurren deslaves. Todo el mundo sabe dónde ocurren los deslaves. Bueno, ahí no puede haber nadie. Si acaso una cancha deportiva y un individuo jugando baloncesto que salen corriendo cuando ven el asunto que viene. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta la realiza Mariela Gómez. ¿Qué diferencia hay entre la presa tubular de la quebrada Tacagua y la presa de rastrillo en concreto armado en el río San Julián en cuanto a material a retener y pudiese esta autolimpiarse como ocurrió con la de Guanapé? Bueno, en principio, esto ya es algo simplemente. Yo jamás usaría concreto, que es un material frágil, en forma de columnas en volado para soportar los embates de una roca, porque cuando yo retengo una roca, ¿de acuerdo? Pasan una roca y otras que se retienen, y esa que se retiene contra la estructura de la presa. Entonces, ante un golpe, el concreto inmediatamente se fractura. O se fractura el concreto o se estira el acero. Si se fractura el concreto, se fragmenta, como todos sabemos que el concreto se fractura cuando se sobrepasa su esfuerzo de diseño. Si se estira el acero, se quedan grietas que con las aguas negras que circulan por ahí pueden corroerlo y terminar de echarlo a perder. Entonces, también lo más importante decir, como les dije antes, este caso nuestro es el caso más atípico que yo he visto en mi vida. Totalmente atípico. Con las presas normales de roca de 100 kilos, 50, etcétera, no pasa absolutamente nada. Pero estos son rocas de 26,000 kilos de peso a 4 metros por segundo. Entonces, esto simplemente no es comparable con nada. Por eso la solución que se empleó no es comparable con ninguna de las existentes en ningún sitio. Sigue adelante. La siguiente. Profesor, por ahora no hay más preguntas, así que bueno, si quiere dar unas palabras de cierre. Bueno, la cosa es muy sencilla, la palabra de cierre, que es donde siempre termina la historia esta. Y creo que una pregunta similar le hicieron al profesor José Luis López, uno de los hombres que más ha estudiado todo esto y que más mérito tiene indiscutiblemente. Esa pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si hay otro deslave? Pues mira, si hay un deslave pequeñito y la presa está vacía, la cosa va a funcionar. Si la presa está llena, el deslave pasa directo por encima de la presa. Y si el deslave es como el de Vargas, van a ocurrir miles de muertos otra vez. Porque no seamos ingenuos. Van a parar ustedes un deslave que transporta roca de 500 y 600 kilos con una canalización que tiene, por ejemplo, gaviones a los lados. ¿Qué pasa si eso, al pasar eso, rozan contra los gaviones, los destrozan, los deshacen? Y entonces eso no va a ser capaz de soportar. Entonces lo que nosotros construimos fue una infraestructura razonable basada eminentemente en gaviones, y no porque el gavión sea mejor, no, el gavión se cogió por varios motivos. Primero, la zona estaba deprimida, no había absolutamente ningún trabajo, y armar gaviones, aunque parezca mentira, es una fuente de empleo extraordinaria, y la gente empezó a comer armando gaviones en todos los sitios. Ese fue el primer detalle. Segundo, no son rocas especiales. Los gaviones ustedes recogen cuanto consigan, con tal de que tenga ciertas dimensiones mínimas, lo van poniendo uno arriba de otro, etc. Lo importante que era conseguir la malla de los gaviones la adecuada. Eso fue impecablemente hecho. Y ustedes van a ver las presas y la ven normalmente, la mayoría, en buen estado con los gaviones. Es decir, ese fue el elemento. Los gaviones tienen otra ventaja que no tiene el concreto. Todas esas presas están montadas en parte de los sedimentos que dejaron las propias deslaves.
Entonces, ese sedimento puede bajar. Ese sedimento se puede erosionar. Si ustedes le ponen una presa de concreto, se parte, se fractura o se cae. Si ustedes le ponen aviones, se deforman completamente, porque están amarrados uno con otro. Y ustedes una presa completamente tuerta, pero está ahí en el sitio, siguiendo haciendo su papel. Y por último, las presas de gaviones tienen una ventaja. No son susceptibles a las subpresiones, que son uno de los problemas más graves que tienen las presas, porque son totalmente permeables. Entonces, eso es simplemente para que mucha gente no se explica por qué la manía de colocar gaviones. No, no era la manía de colocar gaviones, era la manía de darle trabajo a un gentío para que pudiera comer en un estado de presión como la que quedó después del deslave. Eso es todo. Profesor, disculpe, una última pregunta. Haga la que quiera. Profesor, una última pregunta de Héctor Silva. ¿Por qué no se planteó controlar el descenso del lecho de la quebrada mediante una serie de traviesas a lo largo del cauce? ¿Es el tipo de estructura con efectividad demostrada para tal efecto? Miren, por supuesto que sí, pero el problema, por ejemplo, lo que él dice en buena parte a ese tipo de pozo amortiguador que revolucionó, porque todo el mundo decía que qué locura era esa, pozo amortiguador con un tablero de vigas relleno de unas piedras. Pues claro que sí, si es que eso va a bajar el fondo y no lo va a parar nadie, y bajó 3,70 metros. Entonces, con 3,70 metros de descenso del fondo, lo único que funciona es una piedra que bajé con el fondo y que cuando la piedra desaparezca yo le monto otra piedra encima. Y eso ocurrió. Pero ¿cuál fue el problema grave aquí o con las traviesas? Que no hicieron la cuadrícula de vigas del pozo amortiguador. Eso no es un problema técnico, eso es un problema de otra naturaleza y es sumamente grave. ¿Hay alguna otra pregunta, señorita? Estimado profesor, por ahora no. Muchísimas gracias por su valiosa contribución en este evento de conversaciones fluidas, tanto yo como cada uno de los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela y de la IAR y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Estamos muy complacidos con esta experiencia y quisiéramos extender nuestro agradecimiento a todas las personas de diferentes partes del mundo que han participado. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que sigan uniendo a nuestras conversaciones fluidas el primer martes de cada mes. Para más información sobre estas redes sociales que se estarán compartiendo en nuestro canal de YouTube. Así que no duden en dejar su feedback o sugerir qué otros temas les gustaría escuchar en otras conversaciones fluidas. Para finalizar, les pido que por favor habiliten sus cámaras para tomar una foto grupal de los presentes. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención. Fueron ustedes muy amables en haberme escuchado.